Bienvenidos a una edición especial de Los Otros Libros desde la Feria Mar del Plata, Puerto de Lectura. En este caso, para presentar Sierra y Laguna de los Padres, una reseña turística preparada por Graciela Pompar. Graciela, ¿cómo te va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro que tiene fotografías, ahora lo vamos a ir recorriendo, sobre un lugar tan querido y emblemático para los marplatenses, ¿no? La Laguna y la Sierra de los Padres? ¿Está pensado para aquellos que no viven en la zona? No, en realidad surge porque conozco mucho la zona desde muy chiquita, como la mayoría de los marplatenses. Soy licenciada en turismo, entonces la mirada fue cambiando a lo largo de los años y hice mi tesis de graduación sobre Sierra de los Padres específicamente, y la idea era profundizar un poquitito en ese trabajo y hacer algo que quede para los residentes y además para los turistas, pero en realidad el foco principal estaba puesto en rescatar esa historia tan importante de la región oeste de Mar del Plata y tan rica y que estaba muy dispersa. Entonces era hay una parte que es una reseña histórica bastante extensa que tiene que ver con eso, con recuperar la historia de la región para sus visitantes, para los residentes y para los marplatenses. Bien, viajemos en el tiempo, nos vamos al siglo XIX, antes de la fundación inclusive de la ciudad formalmente, en 1874. ¿Qué ocurría en esa zona? En esa zona había estancias y en realidad estaba poblada. El recorrido que hacemos nosotros es desde antes todavía, de los pueblos originarios. Empezamos por allá atrás, hacemos alguna reseña sobre los trabajos que ha hecho Diana Massanti también en la facultad, hablando de los primeros habitantes de la región allá por hace unos 13.000 años atrás. Mirá. Con algunas pinturas rupestres, haciendo algo de reseña de esa época. Pasamos por la época de los que se llamaban serranos, que eran los aborígenes con los que se encontraron los misioneros jesuitas. Después hacemos un pequeño recorrido por la época de las estancias, que es la época en la que vos me estás preguntando ahora, que es, en realidad yo diría que es la semilla de lo que después fue la ciudad de Mar del Plata. El origen de los primeros habitantes está por allá, con los Ortiz, que nosotros tenemos el camino que se llama el Camino de los Ortiz, porque estaba el primer poblado que habían armado ellos, algunas estancias que quedaron después de la llegada de los jesuitas. Ahí es donde se va gestando Mar del Plata. ¿Una actividad que tenían esas estancias vinculada al mar o no tenían ningún tipo de vinculación con el mar? Eran netamente agrícolas, ¿sí? Había una cuestión de juntar todo ese ganado que había suelto, se comenzaba con algo de cultivo. Bueno, volviendo a los jesuitas, son los que primero plantaron los naranjos, si se quieren, claro, en una pequeña, en un pequeño sector donde ahora está emplazado Mar del Plata, que eran los primeros cultivos los hicieron ellos en realidad, el sistema de cultivos. Los habitantes anteriores eran cazadores-recolectores. ¿Y cómo le ponen el nombre? ¿Cómo surge eso y cómo se consolida el nombre tanto de la laguna como de la sierra, entiendo yo, vinculada a los jesuitas? Bueno, justamente se llama hoy Sierras y Laguna de los Padres por el poblamiento que ellos habían iniciado en esa región. Pero no son ellos los que ponen el nombre. No, claro que no. Claro. Ellos se instalan en lo que era la Laguna Grande, ¿sí? El nombre se lo ponen después los que tienen la estancia ahí, claro, que son incluso donde después estuvo viviendo algún tiempito José Hernández y da origen según dicen, a todas las historias que se cuentan en el Martín Fierro. Graciela, hoy para aquel que viene a Mar del Plata, el circuito de Sierra y Laguna está incluido, ¿no? Es una opción más. La playa, pero también la sierra, es una visita ineludible. El marplatense dice no podés dejar de ir a Sierra de los Padres. Cuando comienza Mar del Plata a constituirse en un centro turístico, se la menciona la Biarritz, ¿no? de la Argentina o de Sudamérica, ¿existía también esa posibilidad
más allá de la distancia que había y las vías de comunicación, aquellos que venían a veranear a Mar del Plata también aprovechaban el circuito de Laguna y Sierra de los Padres. Sí, es muy interesante lo que pasa, porque nosotros tenemos registrado esta visita a Sierras y Laguna, pero en realidad los primeros turistas, entre comillas, que visitaban esa zona iban a un lugar que se llamaba La Copelina, que era una fuente, era una estancia, pero después siguió siendo hasta la década de los 40 pasaditos, una fuente de agua mineral. Entonces el recorrido se hacía desde Luro y la costa, salía lo que llamaban la bañadera, que era un micrito sin techo, y los llevaba a recorrer esta zona. Iban hasta La Copelina y pasaban el día. En La Copelina había un desarrollo interesante porque el lugar era muy interesante para visitar, pero tenía un zoológico, tenía un observatorio astronómico, era un paseo muy interesante. Entonces el recorrido se hacía hasta ahí y después pasaban por lo que es Sierras y Laguna de los Padres, pero que no tenía ninguna urbanización. Claro. En la década del 20, te estoy diciendo, ¿sí? La urbanización en Sierra de los Padres aparece recién después en la década del 40, digamos. ¿Qué? Y esto que hoy conocemos, ¿no? Un lugar residencial que muchos marplatenses eligen para estar más tranquilos, para tener una mejor calidad de vida, ¿cuándo comienza a forjarse en Sierra de los Padres? En la década del 40 aparece un remate para ese sector de las sierras y algunos otros espacios relacionados con lo que era una gran estancia que ocupaba todo el espacio de lo que hoy llamamos la Sierra La Peregrina. Claro. ¿Sí? En ese momento se entera Cobo, la familia Cobo, y se lo comenta a quien podría llegar a ser el socio capitalista en ese momento. Deciden presentarse, compran el espacio que hoy ocupa el barrio Jardín, y digo barrio Jardín porque la idea era justamente armar una urbanización que tenía determinadas características urbanísticas distintas a los desarrollos urbanísticos que se daban en Mar del Plata o al desarrollo habitual de un barrio, en donde los residentes van, se instalan y después llega el asfalto, después llega la electricidad, después llegan todos los servicios. Ellos compran ese espacio, trazan lo que va a ser la carretera que une la 226 con el barrio Jardín y hacen todo el desarrollo urbanístico antes de empezar con la venta de los terrenos. Graciela, ¿y cuándo Laguna de los Padres se transforma en el centro de convocatoria de los fines de semana de la clase media, del centro elegido para el picnic de la primavera? ¿Cuándo Sierra de los Padres comienza a ser un paseo de la clase media? El desarrollo urbanístico que te estaba comentando es el que le da un puntapié, y a eso se le agrega luego la expropiación que se hace de la parte de la laguna para generar esta reserva que tenemos hoy, que es tan importante. Y ahí es cuando ese espacio se empieza a configurar a partir de la década del 40 como un complemento de los atractivos que tenemos nosotros en la zona costera, en la zona litoral. ¿Cuánto hay de la historia de la Sierra y de la Laguna que no se conozca y que vos consideres esto es muy importante que se sepa y lo decís cada vez que acompañás a alguien a esa zona? Hay un montón. En realidad, la historia en esa región es muy rica, conocemos muy poquitito, y de hecho la idea en el libro, más allá de haberlo enfocado como una guía turística, era justamente rescatar esa parte de la historia. Esto que contábamos del Museo José Hernández, que tiene su origen en esa estancia donde vivió José Hernández y se inspiró para escribir luego el Martín Fierro. Toda la historia y el trabajo que tuvieron los jesuitas en la región también. Nosotros, bueno, yo me fanatizo un poquito con esas cosas, pero nosotros conocemos la reducción del Pilar, que es la reconstrucción que está en Laguna de los Padres, y no saben la mayoría de los marplatenses que había otra que se llamaba la reducción de los desamparados. Y incluso hoy no se conoce exactamente la ubicación que tuvo, duró muy poquitito, un año y medio nada más, antes de que los malones los echaran a todos. Y bueno, hay distintas teorías, hay dos teorías que lo ubican en lugares diferentes. Entonces, bueno, también tratamos de desarrollar y rescatar eso. Funcionó un cabildo, por ejemplo, que era otra de las actividades que solían hacer los jesuitas en sus espacios, que funcionó muy poquitito, pero también tuvo un desarrollo en donde se nombró a gente de las comunidades locales con puestos para que pudieran tener su autonomía.
Hay historias muy interesantes. Y luego esto también, ¿no? Volviendo un poquito más a lo que está cercano en la historia, toda la construcción de ese barrio Ciudad Jardín también tiene un contenido ideológico muy importante de vincular al hombre con la naturaleza, que era lo que trataban de rescatar esos primeros fundadores. Graciela, sos licenciada en turismo. Te aparto un poquito del tema del libro. ¿Se puede trabajar todavía en Mar del Plata en encontrar atractivos que no han sido explotados? Yo pienso, no sé, rápidamente, ha vivido Piazzolla en Mar del Plata. Esto está bien aprovechado para el turista que llega desde otras ciudades, inclusive de otros países. Borges pasó muchísimo tiempo en Mar del Plata. ¿Esto se lo puede aprovechar desde el turismo para tener un valor más, además de lo que ya tiene la ciudad? Absolutamente. Yo creo que todavía tenemos mucha potencialidad a la que no le prestamos del todo atención y a lo mejor la mirada del extranjero sí le presta más atención. Nosotros hemos crecido con esto del turismo de cara al mar y tenemos, por ejemplo, un patrimonio de la humanidad como es la Casa del Puente. Claro. Hay gente que viaja específicamente a ver la Casa Curuchet en La Plata y luego viene a Mar del Plata a ver la Casa del Puente. Vos nombrabas a Borges, estuvo Victorio Campo desarrollando toda una actividad cultural dentro de lo que era su residencia de verano gigantesca, con nombres como los que vos decías, como Borges, por ejemplo. Y en esa región en la que he trabajado un poquitito más, bueno, hay desarrollados algunos recorridos, por ejemplo, que no son tan conocidos, como el Camino de los Ortiz, que te comentaba antes, que es un recorrido precioso que parte, si se quiere, ahí en Laguna de los Padres, va un poquitito por atrás y sale allá en El Dorado, cerca de Laguna La Brava. Es un recorrido maravilloso para hacer. Graciela, sos la responsable del texto de este libro. Las fotografías que acompañan los textos, ¿las tomaste vos también? No, ojalá. Es una persona que sabe mucho, se llama Belén Echegaray, es una residente de Sierra de los Padres y se dedica específicamente a hacer fotografía en la naturaleza. Así que súper orgullosa de haber trabajado con ella. Ha hecho algunos trabajos para National Geographic. Es impecable la calidad de la fotografía de Belén Echegaray. Antes de agradecerte tu participación en los otros libros, Graciela, pensaba mientras te escuchaba, ¿está bien mostrada Mar del Plata desde aquellos que trabajan en turismo, desde aquellos que inclusive la ofrecen como una opción? ¿Te parece que hay algo que debería explotarse todavía? Bueno, lo que estábamos hablando antes, creo que hay... bueno, vos nombrabas a Piazzolla también, hay muchas casas de... La casa de Piazzolla no está más, por ejemplo. Claro. Y hay mucho de nuestro patrimonio arquitectónico que también estamos perdiendo día a día, que habría que retenerlo y defenderlo a capa y espada. Es sumamente importante, incluso en concordancia con otras políticas de conservación de otras partes del mundo. Creo que se subestima el valor a veces que tiene ese patrimonio cultural, el patrimonio arquitectónico, esto que hablábamos de la región que no tiene que ver solo con el mar, sino con la zona oeste. Sí, hay muchísimo para rescatar, muchísimo. Graciela, muchísimas gracias y felicitaciones por el libro. Gracias. Graciela Pompar, desde esta edición especial de los otros libros, con Sierra y Laguna de los Padres, reseña turística. Cerramos esta edición desde la Feria Mar del Plata, Puerto del Equilibrio.